20 años después de que su madre desapareciera, una niña susurró: «Ella está en el pozo». Lo que encontraron rompió en dos a todo el pueblo. El viento en Richfield arrastraba recuerdos. Se colaba por el callejón angosto detrás de la casa de los Lane, se enredaba en las hortensias marchitas y hacía crujir el roble medio muerto que se alzaba junto al pozo sellado. Ese pozo ya estaba ahí mucho antes de que llegara Benjamin Lane. Tenía apenas 4 años cuando Elena y Gregorio lo trajeron del albergue del condado pequeño Callado, con un cabello demasiado claro para parecerse a alguno de ellos y unos ojos que miraban el mundo como si ya lo hubiera visto todo. No lloraba mucho, pero hablaba dormido. La primera vez que Elena lo oyó, estaba doblando toallas en el pasillo. «Mi mamá está en el pozo», murmuró Benjamín tras la puerta. «Tiene frío. Dice que allá abajo está oscuro». Elena se quedó inmóvil con la toalla entre las manos y algo viejo e inquieto se agitó dentro de su pecho. Gregorio no se detuvo cuando ella se lo contó. «Lo está inventando», dijo, sacudiendo migas de su plato. «Consientes demasiado a ese niño. Solo tiene 4 años, Greg. No suena como un juego. Necesita aprender a callarse», espetó Gregorio. «¿Crees que llegué hasta aquí escuchando fantasmas?» Así era Gregorio Lane. Zapatos relucientes, corbatas bien alineadas y respuestas talladas en piedra. Un hombre que encontraba orgullo en las cenas silenciosas y en la obediencia. Pero Benjamín veía cosas. Por las noches se sentaba junto a la ventana observando cómo el viento sacudía el pasto cerca del pozo. Apoyaba la frente en el cristal como si escuchara algo. Una vez Elena encontró un dibujo escondido entre los cojines del sillón, una mujer con un vestido verde azulado, los brazos alzados desde dentro de un círculo de piedra, sin boca, solo los ojos grandes y suplicantes. Cuando se lo enseñó a Gregorio, él bufó. «Déjalo ir, Elena. Esa mujer abandonó su vida hace años. Le dimos a ese niño un nombre y un techo. Eso es más que suficiente». Pero no la miró a los ojos al decirlo. Casi nunca lo hacía cuando se hablaba del pasado. Benjamín seguía susurrando, dormido mientras jugaba, incluso en silencio, y el pozo seguía esperando. Casi era Navidad cuando todo sucedió. El aire de Ridgefield tenía esa quietud helada que hace que cada respiro se sienta prestado. Elena estaba en la cocina con las manos hundidas en la masa del pan cuando escuchó crujir la puerta mosquitera. Encontró a Benjamín en el patio trasero descalzo, bajo el frío de pie junto al pozo. Tenía la mano sobre la tapa de concreto, los ojos cerrados. «Anoche me cantó», dijo. «Me dijo que ya no tenga miedo». A Elena se le apretó la garganta. «¿Quién, mi amor?». Él se volteó hacia ella con voz suave pero segura. «Mi verdadera mamá. Se llama Rosa María. Tenía el cabello como tú, pero olía a flores». Gregorio se enfureció. Jaló a Benjamín hacia adentro, le lavó los pies con brusquedad y le gritó que dejara de decir tonterías. «Ingrato», murmuró, «te salvamos». Pero Benjamín no lloró. Lo miró con esos ojos tranquilos y antiguos y le susurró: «Tú sabes dónde está». «Gregorio», lo abofeteó. Solo una vez, y algo dentro del pecho de Elena se rompió. No hizo ruido, no lo suficiente como para que los vecinos lo escucharan, pero sí lo suficiente para que ella comenzara a escuchar. Distinto. Pasaron las semanas. Benjamín se volvió más callado, pero seguía dibujando siempre el pozo, siempre la mujer. Hasta que llegó la noche en que Elena lo encontró hecho un ovillo bajo la mesa de la cocina, abrazado a uno de sus pañuelos. Olía a lavanda. No la miró cuando ella se arrodilló a su lado. «Ella tiene frío, mamá, y me espera todas las noches. Dice que soy valiente, incluso cuando tengo miedo». «¿Quién dice eso, mi amor?». «Rosa María». «Pero tú puedes decirle». «Rosie». Le mostró otro dibujo. Esta vez la mujer sonreía, todavía sin boca, pero los ojos estaban en paz. Y entonces Elena lloró. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada a la mesa de la cocina mirando el cajón con seguro en el estudio de Gregorio, ese con el doble fondo, el que él le dijo que jamás tocara. Esperó a que él se fuera al trabajo. Tomó la llave de su cajita de mancuernillas y lo abrió. Adentro una fotografía vieja de una mujer que nunca había visto. Vestido verde azulado, cabello peinado hacia un lado, de pie junto a Gregorio embarazada.
Su nombre estaba escrito atrás con una caligrafía inclinada y delicada: Rosa María Quiñones Verano, de 1999. El mismo año en que nació Benjamín, a Elena le temblaban las manos con la foto entre los dedos. Miró hacia el patio trasero donde el pozo permanecía en silencio, bajo un velo de escarcha. Esa noche en la cena preguntó con cuidado: «¿Conociste a una mujer llamada Rosa María Quiñones?». El tenedor de Gregorio se quedó suspendido en el aire. Solo por un segundo no. ¿Por qué Benjamín mencionó su nombre? Dijo que ella le cantaba. Gregorio no parpadeó, no respiró. Y entonces, con voz tan fría como el mármol: «No vuelvas a decir ese nombre en esta casa». Esa noche Elena arropó a Benjamín con más ternura, le besó la frente y le susurró: «Cuéntame qué más te dijo mi amor». Él sonrió medio dormido. Dijo que ya casi es hora. La verdad va a salir, como salen las flores. Y afuera el viento agitó las hojas y el pozo siguió esperando, callado, pero no en silencio. La casa de los Lane no era grande. Estaba en la orilla de Richfield como un pensamiento que alguien alguna vez quiso terminar. Fachada blanca desgastada por el tiempo, persianas que no cerraban desde hacía años, y un porche que crujía incluso cuando nadie caminaba sobre él. Por dentro olía a limpiador de limón y secretos viejos. Elena la mantenía así, ordenada, callada, predecible. Planchaba las camisas de Gregorio cada domingo por la tarde y rotaba los cojines cada miércoles. Regaba las plantas con 2 tazas exactas de agua. El orden era su refugio. Tenía que serlo. Gregorio Lane era el tipo de hombre que creía que el amor no debía alterar el silencio de una habitación. Era gerente de banco, siempre impecable en su camisa, y más filoso aún en sus opiniones. Su presencia llenaba el espacio como lo haría el humo, sofocando sin verse. «Las emociones son lujos», le dijo una vez a Elena la noche de su boda, «y el lujo es una forma de debilidad». No era crueldad, no como la entiende la gente. Era disciplina, decía él. Fortaleza, decencia. Pero Elena había aprendido que la decencia también puede usarse como arma, si se acerca lo suficiente al cuello de alguien. Adoptaron a Benjamín después de 4 pérdidas y del lento desvanecimiento de la esperanza. No fue idea de ella. Elena ya había aprendido a dejar de tener ideas. Gregorio no quería un hijo. Quería un legado. Alguien a quien formar, no abrazar. Un niño. No un bebé, le dijo a la agencia, lo suficientemente grande para caminar y para saber cuál es su lugar. Benjamín tenía casi 4 años cuando llegó callado, de ojos enormes, frágil como lo son a veces las almas viejas. No lloró cuando Elena lo bañó por primera vez. Solo miró el vapor que subía del agua como si ya hubiera visto algo elevarse y desaparecer. Esa noche preguntó dónde estaba el pozo. «El que está atrás», dijo, «el que tiene la tapa de piedra. Ahí es donde a veces canta mi otra mamá». Elena se detuvo. Sus dedos apretaron con más fuerza la cuchara con la que removía el azúcar en su leche. Aún no le había mostrado el patio trasero. Benjamín llevaba 1 mes en la casa cuando dejó de comer durante 3 días. Cuando Gregorio exigió una explicación, Benjamín respondió con una voz suave como hojas cayendo: «No puedo comer mientras mi mamá Rosy siga con frío». El rostro de Gregorio se congeló, solo por un instante. Luego se levantó, se limpió las manos con una calma casi quirúrgica y se inclinó sobre el niño. «Aquí no hay ninguna Rosy. Ahora vives en esta casa. No vas a avergonzarnos con tus tonterías». Pero ella no quería irse, susurró Benjamín. «Tú la empujaste. Lo vi en el agua». Elena nunca olvidó el sonido de la mano de Gregorio golpeando la mesa. No por lo fuerte, sino porque fue mecánico, como algo que ya había hecho antes. Esa noche se sentó sola en la lavandería, mirando una carga de ropa blanca que había olvidado encender. Sus dedos temblaban sobre el dial. Había 3 recámaras en la casa. Gregorio ocupaba la más grande. La de Elena era más pequeña, llena de libros viejos y una mecedora que ya casi no usaba. La de Benjamín estaba al fondo del pasillo, siempre entreabierta. A veces por las noches, Elena se sentaba afuera de su puerta, solo para escucharlo respirar. Ella solía tararear, le dijo Benjamín, una vez con los ojos entrecerrados. Una melodía suave, sonaba como el viento entre el pasto alto. «¿La extrañas?», le preguntó Elena.
Él asintió, y luego, con una claridad serena que pocos adultos alcanzan, añadió: extrañar a alguien no significa que odies a quien vino después. En Richfield la gente no hacía preguntas. A menos que ya supiera las respuestas, Elena también había aprendido eso. Pero los rumores se arrastraban como la hiedra, silenciosos, tercos, difíciles de matar. Decían que Gregorio tuvo una secretaria que desapareció. Decían que estaba embarazada. Decían que era un problema. Gregorio lo llamaba chismes, pero había quemado todos los álbumes familiares. Y una vez, cuando Elena le preguntó por un medallón de latón que encontró en su cajón, él respondió sin emoción. Pertenecía a alguien que no supo cuándo dejar de hablar. Elena no volvió a preguntar. El patio trasero se había vuelto salvaje alrededor del pozo sellado. Antes ella lo cuidaba, pero Gregorio le dijo que lo dejara así. Nada bueno crece cerca de las tumbas, dijo. Fue lo más cercano que estuvo a una confesión. Benjamín rara vez sonreía, pero una vez se rió cuando un petirrojo se posó en la ventana de la cocina y picoteó el vidrio. Ella solía alimentar a los pájaros, susurró. Decía que sus alas llevaban las oraciones más rápido. Elena se mordió por dentro la mejilla, hasta sangrar. Los domingos por la tarde, los tres se sentaban en la sala. Gregorio leía el periódico. Elena tejía algo que nunca terminaba. Benjamín dibujaba, siempre lo mismo. Un círculo de piedras, una mujer debajo, los brazos levantados, no por miedo sino por esperanza. Un día coloreó el cielo sobre ella de azul pálido, un sol rompiendo la neblina gris. Dice que ya casi es libre, susurró. Y por primera vez en años, Elena dejó caer una puntada, y no la recogió. Benjamín comenzó a dibujar mujeres sin boca. Al principio Elena pensó que era solo una fase. Los niños tienen imaginación extraña. Pero las figuras seguían apareciendo, siempre la misma. Una mujer con un vestido verde azulado de pie bajo la lluvia o alzando los brazos desde algo redondo y oscuro. Nunca la nombraba, pero siempre pintaba el fondo en gris. Una mañana, mientras doblaba su ropa, Elena encontró un dibujo arrugado bajo su cama. Era diferente. La misma mujer, pero esta vez, con los ojos cerrados, llevaba un collar, un medallón en forma de corazón dibujado con el tipo de detalle que solo la memoria permite. Se sentó en su cama mucho tiempo con el dibujo en el regazo, las manos quietas. La luz que se filtraba por las persianas formaba rayas suaves en el piso, y por un momento breve sintió que la casa había dejado de respirar. En la escuela los maestros de Benjamín mandaban notas. No hablaba en clase. No comía si no tenía una servilleta doblada con precisión, como si fuera mantel de porcelana fina. Es un niño delicado, escribió una maestra. Ve patrones en todo. Repite palabras en voz baja. A veces suenan como nombres. Un día Elena lo recogió temprano y le preguntó con suavidad: ¿Quién es Rosa María, mi amor? Benjamín no respondió de inmediato. Solo miró los árboles desnudos desde la ventana del auto. Luego, con una voz tan baja que parecía prestada, susurró: ella solía tomarme las manos mientras bailábamos. En la cocina. Le decía el vals de Mariposa. Elena apretó más fuerte el volante. ¿Y ahora? ¿Quién es ella? Un secreto que ya no quiere ser secreto. Esa noche, Elena no dijo palabra durante la cena. Gregorio lo notó. Claro que lo notó. Siempre lo notaba todo. El niño sigue dibujando a esas mujeres ridículas, dijo. Su tenedor. Raspó el plato. Tal vez deberías llevarlo con alguien, arreglarlo antes de que empiece a creérselo. Tal vez. Ya se lo cree, respondió ella en voz baja. Estás empezando a sonar como él. Quieres terminar medicada, Elena, como tu hermana. Ella miró su plato. Puré de papas frío, chícharos sin tocar, su anillo de bodas, más pesado que nunca. Esa misma semana encontró a Benjamín afuera de la puerta trasera en calcetines mirando el pozo. El viento le jalaba la camisa. Sus dedos se abrían y cerraban como si recordaran cómo sostener algo valioso. Ella solía cantarme, murmuró, pero ahora solo tararea, como si no quisiera llorar. Elena se arrodilló junto a él. ¿Por qué lloraba, mi amor? Él la miró no como un niño. Mira a su madre, sino como alguien que ha estado esperando ser creído. Porque alguien cerró la tapa. Antes de que pudiera despedirse, Gregorio había sellado ese pozo con sus propias manos años atrás. Dijo que era peligroso e inestable.
Elena recordaba el cemento secándose al sol, la dureza en sus ojos cuando le preguntó qué había hecho con la cuerda y el balde viejo. Enterrados, respondió seco, en el mismo lugar donde enterramos las preguntas tontas. Benjamín empezó a despertarse a mitad de la noche. Elena lo encontraba hecho bolita junto a la puerta de su recámara o sentado en el pasillo, los ojos demasiado despiertos para esa hora. «Ella me llama», dijo una noche, la voz reseca por el sueño. Pero no con palabras. Es como cuando el aire cambia antes de una tormenta. En la biblioteca, Elena comenzó a buscar registros antiguos del pueblo en silencio, con cuidado. Gregorio no sabía. Usó su apellido de soltera para sacar los archivos. Uno llamó su atención: Rosa María Quiñones, ex residente de Richfield, empleada doméstica, edad 27. Última vista, mayo 1999. Benjamín había nacido ese mismo verano, y Gregorio se había ido repentinamente a un retiro de negocios durante 2 semanas en junio de ese año. El registro decía que Rosa María se fue del pueblo, pero nadie la vio irse, sin dirección, sin movimientos bancarios. Solo desapareció, como polvo soplado de un estante. Durante la cena, Gregorio le preguntó dónde había estado esa tarde. Su tono era suave, casi amable. «¿Traes labial?», observó. «Qué raro que ahora sí te importe tu cara». Elena lo miró directo a los ojos. Algo en su espalda. Se volvió firme. «Fui a la biblioteca». «¿A qué?». «A buscar un fantasma». Un silencio. Luego su tenedor cayó con fuerza sobre el plato. «Aquí no creemos en fantasmas», no dijo ella. «Nos casamos con ellos». Esa noche se sentó junto a la cama de Benjamín, mucho después de que él se durmiera. Su respiración era estable, pero sus dedos se movían de vez en cuando, como si rozaran sueños. Elena recogió el dibujo en su buró. La mujer otra vez, pero esta vez había algo nuevo, una grieta en el círculo de piedras sobre ella, y justo más allá, un ave en vuelo. Se quedó mirando hasta que la vista se le nubló, y luego susurró: «Yo también la escucho». Y afuera el viento volvió a moverse, apenas, como si hubiera estado esperando ser invitado a entrar. La biblioteca de Richfield era de esas donde el tiempo parecía ir más lento, como por respeto. El polvo caía suavemente sobre los alféizares y la luz que se filtraba por las ventanas altas tenía ese tono ámbar suave de los viejos pergaminos y de días mejores. A Benjamín le gustaba estar ahí. Iba todos los jueves por la tarde justo después de la escuela. Se deslizaba entre los estantes como una sombra que no quería ser vista. Nunca sacaba libros. No lo necesitaba. Recordaba todo lo que leía. Ese jueves se sentó del lado más alejado de la sección infantil con las piernas cruzadas, hojeando un libro sobre la memoria. Sus dedos rozaban las palabras como si fueran braille para el corazón. La memoria no es solo lo que recordamos, es lo que se niega a ser olvidado. Al otro lado de la sala, un hombre estaba sentado en una mesa de la esquina, callado, mayor. Vestía un saco de tweed con una bufanda deslavada anudada al cuello, su bastón recargado contra la silla, pero su postura no pedía lástima. Héctor Whitmore. Nadie lo llamaba señor Whitmore ya. No había tocado su fortuna en más de una década desde que su hija murió, y su mundo se dobló sobre sí mismo como una carta quemada. Vivía solo en la parte norte del pueblo, en la casa de piedra con los carillones de viento que nadie más podía oír. Ese día Héctor observó a Benjamín por largo rato, no con sospecha, no con curiosidad, con reconocimiento. Había algo en la forma en que el niño se sentaba, los hombros apenas encorvados, los ojos demasiado quietos para alguien de su edad. Héctor había visto esa mirada antes, en espejos y en tumbas. Cuando Benjamín cerró el libro y se levantó para devolverlo, Héctor habló suave, como quien le habla a un venado al borde del bosque les, como alguien que busca a alguien. Benjamín se giró sobresaltado, apretando el libro contra el pecho. «No lo estoy robando», dijo rápido. Héctor sonrió lento y triste. «Lo sé. ¿Estás recordando algo que nadie te contó?». Benjamín parpadeó, y por primera vez en mucho tiempo no respondió con silencio. «Ella tararea en las noches, en mis sueños, y a veces en el viento. Tu mamá». Una pausa. Luego asintió. «Usa ropa verde y huele a flores. Creo que es lavanda. Pero nadie me cree».
Héctor no dijo nada. Solo tomó el libro que Benjamín sostenía y lo abrió en la página que el niño había marcado con la palma. La verdad puede enterrarse en silencio, pero siempre deja una canción detrás. Cerró el libro con delicadeza. «Vuelve mañana», dijo Héctor, «a la misma hora. Estaré aquí», y volvieron a encontrarse. Una vez y otra. Los jueves se convirtieron en lunes, la biblioteca se volvió su iglesia. Las palabras, sus oraciones. Héctor nunca preguntaba demasiado. Dejaba que Benjamín ofreciera lo que pudiera cuando pudiera. Hablaban de libros de música de pájaros y sueños, y de cómo los árboles susurran si te quedas quieto el tiempo suficiente. Y entonces una tarde gris, mientras los primeros copos de febrero caían afuera, Benjamín susurró: «¿Tú crees que hay gente que muere? Pero no se va». Héctor respiró tan lento que le dolió. «Sí», dijo, «hay personas que no se van porque no terminaron de ser amadas». A Benjamín se le llenaron los ojos. Miró hacia sus zapatos. Ella no quería irse. Creo que alguien la obligó. Héctor lo sintió. Entonces el cambio. El temblor debajo de las palabras. No fantasía. No un juego. Una grieta en algo que había tratado de mantenerse entero por mucho tiempo. «Cuéntame lo que recuerdas». Benjamín metió la mano en su mochila y sacó un dibujo arrugado. La misma mujer. El vestido verde azulado, los brazos alzados desde debajo de unas piedras. «Nunca grita en mis sueños», dijo. «Solo... espera». Esa noche, Héctor volvió a su casa y abrió un cajón que no había tocado en 6 años. Adentro una carta aún sellada, la última de su hija encontrada después del accidente. No había podido leerla, pero ahora sí. «Papá, hay niños allá afuera que no son salvados porque nadie los escucha. Sé alguien que escucha». Sostuvo la carta como si pudiera deshacerse, y por primera vez, en muchos inviernos, Héctor lloró, no por tristeza, sino por una esperanza extraña y feroz. A la mañana siguiente, Héctor fue a ver a Elena Lane. No se presentó como alguien importante, solo como un vecino, un hombre preocupado por el niño que iba solo a la biblioteca. «Le atrae el silencio», dijo Héctor, «y eso normalmente significa que está sobreviviendo a algo ruidoso». El rostro de Elena se tensó. «Cuenta historias que no tienen sentido, o verdades que aún no se les ha dado permiso». Ella no respondió, solo miró por la ventana. «Dice que su mamá está en un pozo», añadió Héctor con suavidad, «que no quería irse, que sigue esperando». Elena se giró entonces. Su voz era quebradiza. «Ese pozo está sellado, y esa historia, sea la que sea, debe quedarse enterrada». Héctor asintió con respeto. «Pero, ¿y si no es una historia?», preguntó. «¿Y si es una oración?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento contra el vidrio. Pero esa noche en el cuarto de Benjamín, Elena encontró un dibujo nuevo. La misma mujer, pero esta vez había luz cayendo desde arriba, y al reverso con la letra pequeña y ordenada de Benjamín: «Él me cree». La primera vez que Héctor investigó el pasado de Gregorio Lane, no esperaba mucho. Un nombre así no hacía sonar campanas, se perdía entre hojas de cálculo. Gerente de banco, donador cívico fiel, asistente a la iglesia, una cara siempre en las orillas de los desfiles del pueblo, nunca bajo los reflectores. El tipo de hombre que no deja huellas, no porque no tenga nada que esconder, sino porque sabe exactamente cómo borrarlas. Pero Héctor ya conocía a hombres así, los que no levantan la voz porque nunca les ha hecho falta. Lo que inquietó a Héctor no fue lo que encontró, sino lo que no encontró. Había vacíos, archivos faltantes, hilos sueltos que nadie se había molestado en jalar. Así que los jaló. Empezó por los papeles de adopción de Benjamín. Debería haber sido simple un archivo del condado limpio procesado como cualquier otro caso del Estado, pero la fecha del documento final había sido modificada. Sutilmente, lo justo para que lo notara alguien que alguna vez revisó contratos multimillonarios. Héctor no era solo un hombre con recursos. Había sido abogado litigante antes de que el dolor lo rompiera en alguien más blando. Y ahora, esa habilidad volvía a despertar no por un cliente, no por dinero, sino por un niño que hablaba con fantasmas y coloreaba la memoria con lápiz. Llevó los documentos a alguien en quien confiaba. Marco Reyes, 35 años, inteligente, honesto, encargado de archivos públicos en la oficina municipal de Richfield,
y sobrino del propio Gregorio Lane. Marco había crecido bajo el mando silencioso de su tío. Recordaba esa voz suya que sonaba como una puerta cerrada con llave. Pero Marco ya no era un niño, y cuando Héctor le entregó el expediente, lo leyó con un ceño que se profundizaba con cada página. Este acta de nacimiento no coincide con el formato de ese año, dijo Marco. ¿Y la firma del trabajador social? Es de alguien que se jubiló en el 98. Benjamín fue colocado en el 2000, respondió Héctor. ¿Y el documento original de entrega maternal? Desaparecido, susurró Marco borrado. Esa noche Marco se quedó en su oficina mucho después de la hora de salida, iluminado solo por la lámpara verde de su escritorio. Tecleó un nombre que no pensaba desde hacía casi 20 años: Rosa María Quiñones. La búsqueda no arrojó casi nada, sin registros fiscales después del 99, sin transferencias laborales, sin acta de defunción. Solo un archivo residencial que la listaba como empleada doméstica en casa de Gregorio y Elena Lane a principios de 1999. Terminado en mayo. Terminado. No renunció. Fue terminada. Marco exhaló. La palabra le heló el pecho. El archivo no había sido actualizado. Ni siquiera estaba oficialmente cerrado. Simplemente se detuvo. Imprimió el registro y lo colocó en una carpeta manila. En la pestaña escribió con tinta negra: desaparecida Rosa María Quiñones. Y luego cerró el cajón con llave sabiendo que no permanecería cerrado por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Héctor ya lo esperaba junto al portón trasero de la casa de los Lane. Elena salió con su abrigo de jardinería, una palita en una mano y el rosario de su difunta madre enroscado en la muñeca. No habían hablado desde su último encuentro, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era resistencia, era duelo. ¿Duelo por qué? No lo sabía con certeza. Él sabe cosas que no debería, susurró. Olores, sonidos. Su nombre. Yo nunca le conté nada de eso. Héctor le entregó la carpeta. Ella no la abrió de inmediato. Solo la sostuvo observando el peso que tenía entre las manos. Tienes que ver esto, dijo Héctor. No porque vaya a arreglar algo, sino porque quizá explique por qué tu casa ha estado tan callada todos estos años. Dentro, entre los documentos, había una foto que Marco había encontrado en un viejo archivo de empleados. Rosa María de pie en una cocina sonriendo con una mano descansando con ternura sobre su vientre. Una brisa le había despeinado el cabello. Detrás de ella, apenas visible a través del cristal de una ventana, había un hombre, el rostro en sombras. Pero Elena no necesitaba luz para reconocer la postura de Gregorio. Las rodillas le flaquearon un poco. Se sentó en los escalones del porche sin decir una palabra. Esa noche no cenó. No le habló a Gregorio. Lo observó mientras él hojeaba su periódico, tarareando una melodía que decía no recordar de dónde venía. De esas que una mujer podría tararear en la cocina mientras baila con un niño. Un vals de mariposa. ¿Sabías que estaba embarazada?, preguntó Elena sin levantar la vista. El papel crujió. Gregorio no contestó de inmediato. Algunas mujeres mienten, dijo al fin. Es una táctica de supervivencia, como el maquillaje. Ella confiaba en nosotros, dijo Elena, la voz temblorosa. Vino a nuestra casa, llevaba a tu hijo, cuidó del nuestro, y luego desapareció. Gregorio pasó de página con una calma calculada. El mundo no necesita que todas las historias se cuenten. Elena, pero la de Benjamín sí. Entonces él la miró. Había algo frío detrás de sus ojos. Ese niño es nuestro porque nadie lo quiso. Eso es lo que importa. Ella sí lo quiso. Una pausa. Larga. Bueno, ya no. En la oscuridad, Elena volvió a encontrarse en el cuarto de lavado, el mismo lugar donde había estado años atrás cuando Benjamín llegó por primera vez. Pero esta vez no se quebró. Abrió el cajón inferior del viejo tocador que Gregorio siempre mantenía cerrado, y ahí, debajo de unas corbatas y mancuernillas, estaba un pequeño relicario de latón. Lo abrió. Dentro una foto deslavada de un recién nacido y un pedazo de listón con olor a lavanda. Aunque el aroma ya casi se había desvanecido, esa noche lo colocó sobre la almohada de Benjamín. Sin explicaciones, sin preguntas, solo el relicario, y su presencia sentada junto a él mientras dormía. A la mañana siguiente, Benjamín no preguntó de dónde había salido.
Solo lo sostuvo en la palma y dijo: «Ella lo usaba cuando me arropaba». Elena se sentó al borde de su cama apartándole el cabello de la frente. «Perdón por no haberte creído antes». Benjamín la miró serio pero suave. «Está bien. Hay personas que tienen que olvidar antes de poder recordar». Afuera la escarcha comenzaba a levantarse. El pozo estaba en silencio en el patio trasero rodeado por las primeras señales del deshielo. No salía sonido alguno, pero si te acercabas lo suficiente, podías oír algo que casi parecía un suspiro, o tal vez un recuerdo. El permiso llegó un martes, dentro de un sobre sencillo entregado en mano por un joven agente que bajó la mirada mientras se lo daba a Elena. Le temblaban un poco las manos, como si el peso del sobre cargara más que solo papel, como si cargara un aliento contenido por años en el pecho de una casa que ya no recordaba cómo exhalar. Adentro había una sola hoja, sellada, firmada, aprobada. Autorización para abrir el pozo detrás de la casa, número 218 de Orchard Lane. Elena la miró sin parpadear. No dijo gracias. No dijo nada. El día de la excavación, el pueblo entero parecía contener el aliento. La noticia ya se había esparcido como siempre pasa, en lugares como Richfield, el pozo detrás de la casa de los Lane, el mismo que los niños solían atreverse a tocar, el que Elena rodeó de lilas durante años. Estaba por abrirse. Algunos fueron por curiosidad, otros por culpa. Unos pocos porque recordaban a la chica del listón de lavanda que desapareció una primavera y de quien nunca se volvió a hablar. Héctor estaba al borde del jardín, el cuello del abrigo alzado contra el viento. Benjamín estaba a su lado con el relicario en la mano, los dedos envueltos en él como si fueran cuentas de oración. Estaba callado, los ojos fijos en la tapa de piedra. Ahora tenía 24 años, pero bajo la luz de la mañana se veía más joven, más suave, como una página volviendo a estar en blanco. El equipo llegó poco antes del mediodía. No hicieron preguntas, solo midieron el perímetro, colocaron lonas y se movieron con la precisión de hombres entrenados para abrir la tierra sin dejarla hablar demasiado. El primer crujido de la piedra sonó como un disparo. Benjamín se sobresaltó. Elena extendió la mano hacia su brazo, pero se detuvo a mitad. Él no se giró, no parpadeó. Solo permaneció de pie con la respiración corta mientras levantaban la tapa de cemento. Debajo, tierra oscura seca, sin perturbar, hasta que la primera pala tocó algo blando. Trabajaron con lentitud, con respeto, capa por capa. Y entonces llegó el olor, no fuerte, no podrido, pero inconfundible. El aroma del tiempo atrapado en tela y algo azul. Tela rasgada, manchada pero aún con color. Un vestido verde azulado. La excavación se detuvo. Entró un detective. Trajeron una tienda, colocaron pantallas. La gente murmuraba pero nadie se acercó. El sol comenzaba a esconderse tras los arces, proyectando sombras largas que rozaban los escalones del porche como dedos buscando la verdad. Y entonces el forense asintió en silencio. La habían encontrado acurrucada, los brazos rodeando algo pequeño. Una foto, dañada por el agua, pero visible. Un bebé, un niño. Benjamín la miró por mucho rato y luego susurró. Ella nunca lo soltó. Gregorio llegó justo cuando comenzaban el proceso forense. Se paró al borde de la multitud, el rostro pálido pero impenetrable, el traje planchado, la corbata azul marino. Parecía un hombre que venía a una junta, no a enfrentar un juicio. Elena lo miró de frente. «La enterraste», dijo con voz baja pero firme. Gregorio no lo negó, no se inmutó. Amenazó con arruinarlo todo. Dijo como si eso lo justificara. «Le di un lugar, un techo. No se suponía que se volviera un problema». Héctor dio un paso al frente. «Llevaba a tu hijo». Gregorio miró a Benjamín. El labio le tembló apenas. Ella tomó decisiones. «Yo también. Tú cavaste una tumba», dijo Benjamín con los ojos firmes, «y la llamaste orden». La mandíbula de Gregorio se tensó. «Yo hice paz. Son ustedes los que se niegan a dejarla descansar. Esa noche llovió. No mucho, solo lo suficiente para suavizar la tierra, para bautizar la verdad». Al salir a la luz, Elena se sentó en la mesa de la cocina, el relicario entre sus manos sobre la madera. Frente a ella Benjamín miraba por la ventana. «¿La recuerdas?».
preguntó Elena. Benjamín asintió, no con la mente, con los huesos. Ella tarareaba cuando me arrullaba. Es el mismo ritmo que hacen los árboles, cuando el viento llega despacito. Era buena, dijo Elena con lágrimas formándose pero sin caer. Una vez la vi, dándote vueltas en la sala cuando Gregorio no estaba en casa. Debí haberlo visto. Lo hiciste, respondió él con ternura. Solo que no a tiempo. Elena le tomó la mano. Y esta vez él la dejó. 2 días después el forense entregó el reporte final, causa de muerte, trauma contundente en la parte posterior del cráneo, fecha, estimada finales de mayo de 1999. El bebé que llevaba aún no había nacido. El ADN confirmó los restos como Rosa María Quiñones y a Benjamín como su hijo. En el funeral no hubo discursos, solo viento lavanda y silencio. Esta vez la enterraron como se debía, con su nombre, con su relicario, y con la foto ya seca, enmarcada en vidrio, colocada con cuidado dentro del ataúd por el propio Benjamín. Esperó 20 años, dijo en voz baja de pie al borde de la tumba, y lamento haber tardado tanto en volver por ella. Elena colocó una ramita de romero sobre el ataúd. Ella merecía algo mejor. Ahora lo tendrá, dijo Benjamín. Me voy a encargar de eso. Sí, el pueblo no volvió a hablar mucho del tema. Ridgefield siempre ha sido mejor para olvidar que para perdonar, pero semanas después, alguien dejó una pequeña tarjeta en la tumba, escrita a mano con letra ordenada. Recuerdo su risa en la panadería. Ojalá hubiera dicho algo cuando dejó de venir. Una vecina. En casa. Benjamín se sentó solo junto al pozo, ahora lleno de tierra fresca y rodeado de piedras blancas. Héctor se le unió, paso lento pero firme. La verdad duele, dijo. Pero el silencio hiere más profundo. Benjamín asintió. Ella nunca alzó la voz, pero su silencio seguía llamando. Héctor sonrió con los ojos empañados. Crió a un hijo que supo escuchar. Esa noche Elena encendió una vela en la ventana de la cocina. No porque alguien necesitara la luz, sino porque alguien alguna vez fue dejado en la oscuridad. El juzgado de Ridgefield no era grandioso, no necesitaba serlo. Era un edificio de ladrillo blanco con una campana que no sonaba desde 1982. Ventanas que vibraban cuando el viento soplaba justo y bancas desgastadas por años de silenciosa espera. Pero el día que comenzó el juicio del estado de Connecticut contra Gregorio Lane, cada crujido y suspiro parecía más agudo. La gente llegó temprano abrigada y en silencio. La mayoría no vino a ver cómo se desarrollaba la justicia, sino a sentir por una vez que el silencio finalmente respondería. Elena se sentó en la segunda fila, una bufanda suave alrededor del cuello, las manos entrelazadas en el regazo, como en oración. A su lado, Héctor Whitmore. Del otro lado, Benjamín, más alto ahora, con postura madura, pero aún sosteniendo el pequeño relicario de latón en su puño. Gregorio entró flanqueado por 2 abogados, espalda rígida, mirada firme. Llevaba la misma expresión que la mañana, después de que Rosa María desapareció, vacía pero ensayada, como si la decencia fuera una máscara que uno puede fijar al rostro, si se queda quieto el tiempo suficiente. Los cargos: asesinato en segundo grado, obstrucción a la justicia, manipulación de registros públicos. Y debajo de todo, traición, se declaró no culpable. Por supuesto que lo hizo. La fiscal, una mujer llamada Maureen Hale, de voz firme y mirada aguda, comenzó con la foto. Rosa María Quiñones, 27 años, radiante, sonriendo en una mañana de primavera, 5 meses de embarazo. Ayudante doméstica, sí, pero no menos humana. Luego las páginas del libro contable, entradas faltantes, registros médicos falsificados. Una carta de renuncia escrita en una fuente que no existía hasta 3 años después de la supuesta fecha. Esto no fue un error administrativo, dijo Maureen, caminando lentamente. Fue una eliminación. La palabra flotó en la sala como humo. La defensa intentó presentar a Gregorio como un hombre de hábitos medidos, privado, una figura generosa en la comunidad. No hay evidencia, insistió su abogado, de daño directo. No hay testigos. No hay motivo, solo coincidencias, sospechas y un final trágico que no podemos explicar. Benjamín,
Se inclinó ligeramente hacia adelante, ojos fijos en el hombre que lo crió, pero nunca se inclinó para amarlo. Las manos de Elena temblaban. Buscó las cuentas del rosario escondidas en el bolsillo de su abrigo. Luego vino el testimonio. Marco Reyes fue el primero en declarar. Su voz temblaba, pero habló con claridad. Los archivos alterados, las eliminaciones con marcas de tiempo, la cadena de custodia que conducía directamente a la oficina de Gregorio. Luego una vecina, una mujer mayor llamada Florencia, testificó que recordaba haber escuchado una discusión. Ese mayo, gritos. Una puerta que se cerró de golpe. Una mujer llorando. No dije nada. En ese entonces, admitió. Él era respetado, y ella solo era la ayuda. La sala contuvo el aliento. Pero siempre me pregunté por qué dejó sus herramientas de jardinería. Había plantado bulbos de lirios la semana anterior. Siguió Héctor. Caminó lentamente hasta el estrado, su bastón golpeando suavemente como puntuación. Habló de los dibujos, del niño que recordaba cosas que nadie le había contado, del relicario, del tarareo, del dolor de la verdad, intentando surgir a través del silencio. Creo que los niños saben cosas, dijo Héctor con voz ronca por la emoción. Saben cuando alguien falta, no porque se lo hayan dicho, sino porque una parte de su historia nunca llegó. Finalmente Benjamín. La sala se quedó en silencio. Incluso Gregorio levantó la vista. Por primera vez en el juicio sus ojos no vagaron. Benjamín se sentó erguido, no desafiante, no roto, solo firme. Tenía 4 años cuando llegué a vivir con los Lane. No recuerdo mi primera cama ni a qué olía mi madre, pero recuerdo la música, un tarareo, la voz de una mujer diciéndome que era valiente. Recuerdo un círculo de piedras y brazos extendiéndose. Recuerdo saber en lo más profundo de mi estómago que alguien había estado esperando mucho, mucho tiempo. Maureen asintió. Y cuando viste los restos, no necesitaba pruebas, solo necesitaba que alguien dejara de fingir que ella nunca existió. Luego se volvió lentamente para mirar a Gregorio. Pudiste haber dicho la verdad, pudiste haber dicho su nombre, solo una vez, pero la enterraste, y luego intentaste enterrarme a mí. Siguió un silencio, de esos que no están vacíos sino llenos de dolor. El abogado de Gregorio no contrainterrogó, no quedaba nada por limpiar. El último día del juicio llevó a Elena al estrado. Vestía de gris, sin maquillaje, un simple broche en su abrigo romero. Y no me olvides, su voz cuando llegó fue suave pero deliberada. Él me dijo que ella se fue, que estaba inestable, que no era apta para la maternidad. Le creí, porque necesitaba creer que estábamos salvando a alguien. Pausó con los ojos brillantes, pero no estábamos salvando a nadie. Estábamos robando lo que nunca fue nuestro para conservar. No la maté, pero no hice nada mientras moría. Y eso es algo que llevaré hasta que el Señor decida que la he recordado lo suficiente. Nadie se movió, pero ahora la recuerdo. Y digo su nombre cada mañana. Rosa María Quiñones Perd. Cada mañana. Elena escribía una sola línea en su cuaderno de cuero. A veces era: hoy escuché cantar a un petirrojo la misma nota que ella solía tararear. Otras veces: ojalá hubiera dejado de doblar la ropa ese día. Ojalá hubiera ido con ella. Nunca las firmaba. Simplemente doblaba la hoja, la colocaba en el hueco del arbusto de romero y dejaba que el tiempo hiciera el resto. Héctor Whitmore se volvió una presencia más frecuente, no por obligación sino por costumbre. Ya era parte del hogar como el crujir de las tablas del suelo o el silbido de la tetera. Una tarde llevó una pequeña caja de madera. Dentro recortes de periódico, cartas y una foto descolorida de su hija Amalia. Lo último que ella había enviado antes de morir era un dibujo hecho por una niña en acogida, a quien había mentoreado su nombre garabateado en crayón morado, debajo Rosa María. Héctor la colocó suavemente sobre la repisa. Ella vio algo en esa niña antes que nadie, le dijo a Benjamín, y creo que una parte de ella sigue susurrando a través de ti. Benjamín comenzó a escribir de nuevo. No informes, no declaraciones, sino cartas. Escribía a Rosa María. No conoces esta versión de mí, pero creo que te hubiera gustado. Ahora escucho. Cada carta comenzaba igual. Querida mamá, y terminaba igual. Seguiré diciendo tu nombre. Lo prometo.
El pueblo también cambió silenciosamente. La biblioteca añadió un rincón de lectura para niños llamado la Sala Rosa María, con sillones suaves y cortinas verde-azul. No había una placa explicando por qué, solo una foto de una joven sonriendo sosteniendo un libro contra su pecho. Sus ojos estaban cansados pero abiertos, como alguien que sabía que quizás no sería recordada adecuadamente, pero tenía esperanza. Marco Reyes asumió más responsabilidades que solo los registros públicos. Se ofrecía como voluntario en el refugio juvenil 2 veces por semana, enseñando a los adolescentes cómo buscar en bases de datos públicas, cómo encontrarse a sí mismos cuando el mundo olvida llevar la cuenta. Los rastros en papel salvan vidas, dijo una vez entregando a un chico su acta de nacimiento por primera vez. Y a veces descubren fantasmas que nunca debieron haber sido ocultos. Un domingo Elena cocinó hotcakes, no porque alguien lo pidiera, simplemente porque la mañana se sentía como si necesitara algo cálido e imperfecto. Benjamín vertía el jarabe lentamente con la mente lejos. ¿Crees que me perdonó?, preguntó Elena. No respondió de inmediato. Sirvió té, se sentó frente a él. Sus dedos rozaban el borde de la mesa como una costurera recordando el hilo. El perdón no es algo que recibimos en palabras, dijo finalmente. Está en lo que hacemos después del silencio. Pasé 20 años sin saber que tenía una madre. Y ahora le has dado 20 más de los que la mayoría de las mujeres olvidadas jamás reciben. Susurró. Le devolviste su nombre. Le devolviste el viento. Benjamín abrió un pequeño fondo esa primavera. No era grande, pero era constante. El Fondo Rosa María, para ayudar a mujeres a escapar de situaciones para las que aún no encontraban palabras, para ayudar a niños a encontrar a las personas que les enseñaron a no recordar. Héctor fue el primer donante. Elena donó su anillo de bodas. Que haga algo bueno ahora que finalmente sabe lo que se siente la verdad, dijo al dejarlo en la caja de terciopelo. Una carta llegó en mayo, sin dirección de remitente, solo una línea mecanografiada. Solía trabajar en el juzgado de Richfield. Destruí archivos que me dijeron que destruyera. Lo siento, esto es lo que recuerdo. Adjunto. Había una lista, nombres, fechas. Uno de ellos coincidía con el registro de empleo de Rosa María, mal escrito, pero allí Héctor leyó la carta en voz alta en la mesa de la cocina. Benjamín la dobló y la colocó junto al relicario en un pequeño cajón. No es justicia, dijo, pero es ruido, y el ruido significa que alguien más está despertando. Elena cumplió 70 ese otoño. No quería una fiesta, pero Benjamín insistió en algo pequeño. Invitaron a Héctor Marco Florencia, incluso al detective que abrió el pozo. Comieron afuera bajo hilos de luces cálidas y faroles de papel, hechos de páginas de viejos libros de cocina. Benjamín entregó a Elena un diario encuadernado en tela verde suave. Dentro sus propias cartas, a Rosa María, transcritas, alineadas. Y en la última página, un dibujo. Benjamín lo había hecho. Una mujer con un vestido verde-azul, brazos abiertos de pie, en un jardín donde el romero y las flores silvestres crecían lado a lado. Sobre ella, un niño colocando una mano en su hombro. Más tarde esa noche, Elena se paró junto a la ventana, observando cómo las polillas golpeaban el cristal. Solía pensar que el silencio era noble. Dijo, suavemente, que mantener la paz significaba no agitar a los fantasmas. Pero los fantasmas no permanecen enterrados porque cerremos la boca. Permanecen enterrados porque nadie canta sus nombres. Se volvió hacia Benjamín. Así que sigamos cantando. Sí, cada mañana, dijo él. En octubre plantaron narcisos a lo largo del camino que conducía al arbusto de romero. El invierno volvería. Siempre lo hacía, pero ahora cuando lo hiciera, habría bulbos bajo la escarcha listos para surgir, y cuando lo hicieran, surgirían con su nombre. En un pueblo como Richfield, el cambio no llega con fanfarrias. Llega silenciosamente como el vapor que se eleva de una taza de té delicado, casi invisible pero cálido al tacto. Echa raíces no en leyes o declaraciones, sino en corazones, en elecciones, en la quietud, antes de que alguien finalmente diga la verdad. Para la primavera, el juicio de Gregorio Lane ya no estaba en la televisión.
pero el eco del nombre de Rosa María Quiñones había comenzado a extenderse por lugares que nunca antes había alcanzado. En Richfield High, una estudiante de segundo año llamada Tasha Hayes se sentaba en la parte trasera de su clase de inglés dibujando enredaderas en los márgenes de su cuaderno. El artículo de noticias sobre Rosa María había sido engrapado en el tablón de anuncios de la escuela bajo un volante sobre la historia local. La mayoría de los estudiantes pasaban de largo. Tasha se detenía cada mañana para leerlo de nuevo. Esa mañana no asistió a la tercera clase. En cambio, caminó a la oficina de la consejera y se paró en la puerta, los puños apretados dentro de su sudadera. Graciela Hernández, la consejera escolar, levantó la vista y sonrió. 59 años, viuda, de voz suave. El tipo de mujer que recordaba cumpleaños y nunca juzgaba uñas rotas. «No sueles faltar», dijo suavemente Tasha. No se sentó, miró la alfombra con voz baja. Había una mujer en un pozo. Su hijo la encontró. Después de 20 años. Graciela asintió. Ella sabía. «Si te dijera algo, ¿me creerías?» Graciela no se movió. Simplemente extendió la mano sobre el escritorio. Apagó la luz y dijo: «No tienes que contarme todo. Solo empieza donde duele». Eso fue todo lo que hizo falta, a unas calles de distancia. Henry Cobb, el florista del pueblo, comenzó a colocar ramitas de romero en cada ramo. Bodas, funerales, aniversarios, para recordar, decía a cada cliente, para historias que tardaron demasiado en ser escuchadas. Algunos clientes sonreían, algunos se emocionaban. La mayoría no hacía preguntas, pero de vez en cuando alguien se detenía y susurraba: «Ella importaba, ¿verdad?» Y Henry respondía: «Sí, aún importa». En el restaurante cerca de Main Street, Florencia, ahora de 84 años, volvió a hornear. La misma mujer que una vez cerró sus cortinas ante los llantos de Rosa María, ahora entregaba 3 bandejas de panecillos de limón y lavanda cada viernes al refugio para mujeres. La primera vez que llegó una joven en la puerta le preguntó su nombre. «Florencia», dijo levantando las bandejas cubiertas. Solía escuchar el silencio. «Ahora cocino». Elena Lane. Nunca fue de rituales, pero eso también cambió. Cada mañana escribía una línea en un pequeño cuaderno de cuero. Un recuerdo, un arrepentimiento, una esperanza. Doblaba cada página, la colocaba en una caja de madera junto al arbusto de romero y susurraba un nombre: Rosa María. Algunas mañanas era: «Recuerdo cómo tu vestido ondeaba cuando caminabas por el jardín. Debería haber preguntado a dónde fuiste ese día». Otras veces: «No pude ver lo que estaba pasando bajo mi propio techo, pero ahora veo. Te veo». Benjamín se volcó en la fundación, no como una cara para entrevistas o cortes de cinta, sino como un oyente. Mantenía horas de escucha semanales en la biblioteca pública, sin letrero, sin portapapeles, solo él, una tetera. Dentro del sobre había notas escritas a mano, cartas sin firmar y un memorando fechado 6 meses antes de la desaparición de Rosa María Lane. Dice que la chica es emocional, pero está asustada, embarazada. Algo no está bien. El sheriff carraspeó. No le creí en ese entonces, pero ahora sí. Pensé que deberías tener esto. Benjamín miró el sobre, luego al hombre. Ella ya no está solo en el pozo, dijo. Está en todos nosotros. Le diste otro aliento. Más tarde esa semana, llegó una carta con una caligrafía suave e inclinada. Querido Benjamín, yo era la hermana de Rosa María. No lo supe hasta el año pasado. Fui adoptada. Siempre me pregunté por qué tarareaba la misma melodía que ella solía hacer. Trajiste de vuelta su nombre. Pasé años buscándolo. Terminaba con: visitaré cuando florezcan los narcisos. Quiero dejarle una flor, y tal vez tararearle yo misma. Cuando Héctor Whitmore falleció ese junio pacíficamente mientras dormía, dejó más que un testamento. Dejó una escritura. La escritura de su casa, ahora donada a la fundación, marcada con una nota. Esta casa sostuvo silencio por demasiado tiempo. Que ahora sostenga la verdad. La renombraron Casa Whitmore. Un refugio, un hogar. No había llaves encerradas tras vitrinas, ni puertas cerradas. Solo camas, libros y oídos dispuestos a escuchar. Una de las primeras residentes,
Una mujer con un diente faltante y 3 trabajos dijo en su primera noche: «Este lugar huele a honestidad». Para el cumpleaños número 40 de Benjamín las cosas habían cambiado. No todo, pero lo suficiente. Se había casado con una maestra llamada Julia, tranquila y de mirada clara. Juntos adoptaron a una niña llamada Rosita. Cantaba para sí misma mientras coloreaba medios tarareos. Como alguien que termina una melodía que otra persona comenzó hace mucho tiempo, Rosita tenía 8 años cuando preguntó: «¿Después de quién me nombraron Benjamín?». Se arrodilló junto a ella, alguien que fue valiente en silencio y suave en lugares que el mundo intentó endurecer. Alguien a quien aún le cantamos. Elena, ahora en sus 90, vivió lo suficiente para ver a Rosita correr descalza por el jardín, con los dedos rozando los tallos de romero, dejando risas tras de sí como huellas. «Tararea como su abuela», susurró Elena una tarde, «la sangre recuerda, incluso cuando el corazón olvida». Un noviembre. Benjamín visitó nuevamente la tumba de su madre. No llevó flores, solo una carta de Rosita escrita con marcador morado. «Querida Rosa María, creo que te habrían gustado los hot cakes y la lluvia y las trenzas desordenadas. Espero hacerte sentir orgullosa». Colocó la carta junto a la planta de romero. El viento se levantó lo suficiente para tararear. Ese invierno se talló una banca cerca del jardín, sin placa, sin título. Solo una línea grabada suavemente en la madera. Para cada historia que casi permaneció enterrada, y en sótanos de iglesias, en todo el país, comenzó algo más. Círculos de susurros, grupos de mujeres, algunas mayores, otras apenas comenzando se reunían para decir los nombres que habían mantenido encerrados en costillas y huesos. Cada círculo comenzaba de la misma manera. «Este es un espacio sin vergüenza. Di lo que nunca fue seguro y deja que el romero se eleve». Era un domingo a finales de primavera, uno de esos días raros donde incluso la brisa parece saber cómo sostenerte. El jardín de romero fuera de la casa Whitmore había comenzado a florecer en oleadas de verde suave y violeta, los tallos asintiendo en acuerdo con el viento. Benjamín estaba cerca del borde del sendero, con un pequeño letrero tallado a mano en sus brazos. Leyó la inscripción una vez más antes de colocarlo en la tierra. Ella nunca estuvo perdida. Estaba esperando. Detrás de él, la puerta principal se abrió. Julia salió sosteniendo a Rosita de la mano. La niña, ahora de 11 años, llevaba un vestido de algodón suave, salpicado de campanillas azules. Su cabello estaba trenzado hacia atrás de manera suelta, con algunos mechones escapando como pensamientos que se niegan a ser domados. «¿Aquí es donde ella se paraba?», preguntó Rosita en voz baja. Benjamín asintió. «Solía venir aquí antes de que alguien más despertara. Hablaba con el viento». Rosita inclinó la cabeza. «¿Crees que el viento responde?». Benjamín se arrodilló pasando sus dedos por el romero. «Solo si susurras algo que valga la pena recordar». Adentro un pequeño grupo se había reunido, sobrevivientes donantes y algunos que simplemente necesitaban un lugar para sentarse entre historias que no los juzgaban. El diario de Elena había sido colocado en una vitrina cerca de la entrada. La última página, escrita con una caligrafía desigual antes de su fallecimiento, decía: «No podemos reescribir el comienzo, pero podemos elegir sostener el final con manos más suaves». Más tarde esa tarde, una mujer se acercó sola a la casa. Llevaba un abrigo largo de mezclilla y su rostro mostraba la arquitectura silenciosa de alguien que había soportado más de lo que había dicho en voz alta. Se detuvo en la puerta, luego entró un pie tras otro como reclamando un terreno que no se había atrevido a pisar en décadas. Benjamín la reconoció. Su nombre era Clarisa. Había testificado en el juicio de Gregorio Lane, una prima lejana, una vez invitada de verano en esa vieja casa. Tenía solo 16 años cuando vio a Rosa María llorando en el pasillo. Pasó de largo. Ahora caminó hasta el arbusto de romero. «Traje esto», dijo entregándole a Benjamín una foto. «No la di durante el juicio. Tenía miedo. Pero ahora no». La foto era de Rosa María a los 17, riendo junto a una hamaca descolorida. Las esquinas estaban desgastadas, pero su alegría seguía intacta. «Recuerdo esa risa», susurró Benjamín. «Recuerdo no haberla protegido», dijo Clarisa. Hubo un silencio. De esos que no piden perdón pero ofrecen espacio para volver a ser humano. «Ella te habría perdonado», dijo finalmente. Benjamín: «Ya lo ha hecho».
Al anochecer los invitados se habían ido. Solo quedaban Benjamín, Julia y Rosita en el jardín. Las luciérnagas comenzaron a emerger de entre los arbustos, parpadeando como estrellas, aprendiendo a confiar en su propia luz. Rosita caminó hacia el centro del jardín y abrió una carta doblada. Su voz, aunque joven, llevaba algo más antiguo, algo que se había transmitido no por genética, sino por dolor y gracia. Querida Rosa María, pienso en ti cuando leo historias sobre mujeres a las que no se les creyó. Pienso en ti cuando despierto segura y cálida, y me pregunto, ¿quién nunca tuvo esa oportunidad? Pienso en ti cuando escucho el viento, y trato de tararear. Benjamín escuchó, no lloró, no esta vez. En cambio, cerró los ojos y escuchó, y por un momento sintió como si el viento realmente respondiera. A la mañana siguiente llegó un paquete a la casa Whitmore, sin dirección de remitente. Solo una nota en su interior. Ella fue mi compañera de celda una vez. Solía hablar en sueños. Susurraba el nombre Rosa María una y otra vez. No sé qué le pasó, pero creo que estaba recordando algo bueno antes de olvidarse de sí misma. Pensé que deberías saberlo. Adjunto había una pulsera hecha a mano, desgastada con cuentas descoloridas por el tiempo. La última cuenta tenía forma de hoja. Benjamín la sostuvo en su mano. No todo en el mundo puede explicarse, pero algunas cosas simplemente piden ser honradas. Pasaron los años y la casa Whitmore se expandió. Una habitación se convirtió en taller para madres adolescentes. Otra, en un estudio de grabación donde sobrevivientes podían contar sus historias no para el público, sino para su propia sanación. Las paredes sostenían sus voces como una catedral. Sostiene ecos. Benjamín nunca volvió a hablar de Gregorio, ni con amargura ni con triunfo. El juicio fue parte de la historia, pero no su totalidad. Lo que importaba más era lo que vino después: el jardín, el círculo de nombres, la niña que creció tarareando nanas, sin un inicio conocido. En el 15º aniversario del descubrimiento del pozo, el pueblo realizó una vigilia. La gente llegó con velas y ramitas de romero. Un coro local cantó suavemente. Los niños llevaron dibujos de aves, porque Rosa María una vez dijo que quería ser una Benjamín. Se paró junto al círculo de piedra. Su historia no es una advertencia, dijo a la multitud reunida. Es un puente, una luz en el viento, un recordatorio de que incluso aquellos enterrados por el tiempo pueden resurgir en la forma en que los recordamos. Esa noche Rosita se sentó al pie de su cama, abrió un diario propio y comenzó a escribir. Cuando crezca quiero ser alguien que escucha. Quiero crear espacios donde la gente no tenga que ser valiente para hablar. Quiero construir algo que huela a romero y verdad. Hizo una pausa, luego agregó, y quiero recordar a la mujer que me dio su nombre. No porque tuviera que hacerlo, sino porque alguien finalmente susurró lo suficientemente fuerte para que el viento lo llevara de regreso. Cerró el diario, miró por la ventana y vio el romero meciéndose. No importaba que nunca hubiera tocado las manos de Rosa María. Las sentía, en el murmullo del viento, en la calidez del hogar, en el dolor que se convirtió en belleza. La historia no termina en silencio sino en canción, una melodía suave sin palabras, llevada por quienes recuerdan, un jardín, un nombre, una niña, y la verdad, elevándose como luz en el viento. A veces lo que enterramos no es solo a una persona, sino la verdad, el dolor, la memoria que temíamos sostener. Pero cuando esa verdad finalmente se trae a la luz, no solo sana una vida, suaviza todo un pueblo. Da a los extraños el valor de hablar, a los olvidados la dignidad de ser recordados, y a los vivos una razón para vivir con más gentileza. La historia de Rosa María nos recuerda que el silencio no siempre es paz, y que recordar a alguien, verdaderamente recordarlo, es una forma de justicia que resuena mucho más allá de la sala del tribunal. No todos tenemos un jardín de romero fuera de nuestra puerta, pero tenemos historias, tenemos nombres, nos tenemos los unos a los otros, y tal vez, solo tal vez eso sea suficiente para comenzar de nuevo. ¿Alguna vez has llevado una verdad en silencio por demasiado tiempo? ¿Cuál es una pequeña forma en que puedes honrar tu propia historia o la de alguien más hoy? ¿Y cómo te sientes últimamente? ¿Tu corazón se siente escuchado? ¿Tu espíritu descansado? Me encantaría saberlo.
Comparte conmigo abajo.